de AGA y electrolitos, sobre todo de AGA, y el tema sobre la terapéutica de la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Mientras voy cargando, chicos, y van llegando, ¿cuántos son ustedes? Somos 30, doctora. 30, y creo que hay, ¿cuántos Sí. hay? Faltan Ya, 7, 6 alumnos. ya, mientras voy cargando, van llegando los alumnos, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a empezar. Entonces, vamos a ver todo lo que es terapéutica médica en la insuficiencia renal. Un ratito. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante la farmacoterapia en nuestros pacientes con insuficiencia renal? No, deben saber que son pacientes especiales, son pacientes muy lábiles. Es más, muchos de los médicos le tienen miedo a los pacientes con enfermedad renal porque si no son manejados adecuadamente, incluso pueden fallecer, ¿ya? Es por eso que estos pacientes pues hay que manejarlos de forma bastante, hacer un seguimiento muy cercano, ¿ya? Entonces, recordemos que es importante esta farmacoterapia para evaluar los aspectos, ¿no?, de la farmacocinética de algunos medicamentos, que no va a ser igual en un paciente normal que en un paciente renal, porque acuérdense que el riñón es uno de los órganos más importantes en el metabolismo, ¿no?, al igual que el hígado. Otra cosa importante es que, de acuerdo a la función del riñón, va a ser la dosis, la dosificación de ciertos medicamentos, ¿no? Y hay que ajustarlos, obviamente, en nuestra práctica diaria, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento farmacológico? Obviamente es alcanzar un nivel, pues, terapéutico ideal, ¿no? No darle ni mucha medicación que nos lleve a algún tipo de daño tóxico o darle una infradosificación donde pues no haga efecto la medicación que deseamos, ¿no? Entonces es importante alcanzar un nivel terapéutico sin esos efectos adversos. Evitar las complicaciones colaterales, ¿no?, el daño colateral que se pueda dar. Es necesario también conocer los cambios en la farmacocinética y en la sensibilidad de los fármacos para individualizar la terapia en este tipo de pacientes. Acordemos que cada paciente es único y la terapia debe ser individualizada. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas que producen pues estos cuadros de toxicidad en estos pacientes renales? Primero, que muchas veces le damos la dosis sin importarnos la depuración de la creatinina, o sea, la función del riñón, ¿no? Entonces, ni siquiera calculamos la tasa de filtrado glomerular, sino de frente calculamos, ¿no? Más o menos, será pues 50%, 70% de función, y de acuerdo a eso calculamos, y ni siquiera
muchas veces no ajustamos las dosis de los medicamentos. Hay un desconocimiento de las vías de metabolización y eliminación de algunos medicamentos. Acordémonos que los cambios y los ajustes se dan sobre todo en los medicamentos que tienen eliminación renal, porque el riñón no va a poder eliminarlos y estos van a recircular y van a producir toxicidad. ¿Ya? Entonces a veces desconocemos si algún medicamento se elimina por vía hepática y si va a necesitar algún tipo de cambio o no. También desconocemos la fisiología de la función renal. Hay un desconocimiento sobre terapéutica y los efectos adversos de determinados medicamentos. ¿Ya? Y recordemos también que cuando no son dosificados estos medicamentos, podemos causar pues un daño adicional a la función de este riñón que ya estaba enfermo, ¿no? Recordemos en relación a la farmacocinética de los medicamentos, estas van a variar, por ejemplo, en la absorción. Recordemos que la mayoría de los fármacos administrados vía oral son liposolubles y se van a absorber en el intestino delgado. Sin embargo, en estos pacientes renales, sobre todo en los pacientes urémicos, van a existir algunos factores que van a hacer que se altere esta absorción, es decir, va a disminuir la absorción de estos medicamentos. Por ejemplo, a ver, vamos a encontrar que hay pacientes, acuérdense que cuando hablamos de renales a veces hablamos de síndrome urémico y algunos de ellos pues tienen las famosas gastritis urémicas. En las gastritis urémicas muchas veces usan pues antiácidos y estos antiácidos obviamente van a retardar la absorción de determinados medicamentos. Otro ejemplo, por ejemplo, en el diabético, los diabéticos tienen las neuropatías, ¿no? La neuropatía en este caso, va a haber una gastroparesia diabética. Y esto también va a disminuir la absorción porque va a haber una éstasis de los alimentos a nivel del estómago, ¿no? Y además también a nivel del intestino, ¿no? Va a haber como un enlentecimiento, ¿no? Por esta neuropatía del sistema autónomo, ¿no? Muy bien. Eso es en cuanto a la absorción. En cuanto a la distribución, también recordemos que los fármacos se van a distribuir, ¿no? En lo largo, en toda la economía, de diferente manera. No todos los fármacos se van a distribuir igual en los diferentes estamentos del organismo, ¿no? Por ejemplo, recordemos que tenemos los fármacos hidrosolubles y los fármacos liposolubles. Los hidrosolubles son los que se unen fuertemente a las proteínas, ¿ya? Es por eso que su volumen de distribución va a ser bajo. Los medicamentos liposolubles van a penetrar bien en los tejidos y van a tener pues un volumen de distribución alto, ¿ya? Eso es importante. Por ejemplo, las vitaminas del complejo B son hidrosolubles, pero la vitamina D, la vitamina K son hidrosolubles, ¿ya? Entonces, son liposolubles. Las hidrosolubles no van a producir toxicidad en el paciente renal. Las liposolubles sí van a acumularse porque no van a poder ser eliminadas y me van a producir toxicidad, ¿no? De estas vitaminas. En la uremia vamos a encontrar que va a haber la unión a las proteínas va a estar alterada. Ya del medicamento a la proteína, esta unión va a estar alterada porque acuérdense que también el renal muchas veces tiene, sobre todo los que tienen síndrome nefrótico, tienen proteínas bajas, albúmina baja, ¿no es cierto? Y las hidrosolubles que se unen a las proteínas, en este caso como están bajas, va a haber poca unión a estas proteínas, ¿ya? Otra causa, aparte de la baja cantidad de albúmina y la baja unión a estas, también la uremia va a producir pues una disminución de la albúmina por el fármaco. En relación al metabolismo, vemos que, recordemos
que los medicamentos que se metabolizan a nivel hepático, por lo general no vamos a hacer ningún cambio en la dosificación. Pero sí todo medicamento que se elimine por vía renal. Muy bien, luego debemos recordar que en cuanto a la eliminación, recordemos que el riñón va a eliminar la mayoría, a veces no todo, de los medicamentos, incluyendo los metabolitos de los fármacos metabolizados por el hígado. Recordemos que la excreción renal de un fármaco incluye 3 procesos: la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Y todos estos procesos obviamente se van a alterar si es que tenemos una insuficiencia renal crónica, ¿no? A más leve, también más leve la alteración. A más severa la insuficiencia, también mayor compromiso en la eliminación del fármaco. Entonces nosotros, para poder recomendar algún fármaco, muchas de nosotros cuando estamos pues ya en el internado, en la residencia, antiguamente, porque ahora ya es diferente, usábamos un librito que se llamaba el Sanford, ¿no? Y en el Sanford teníamos pues nuestras tablas y más o menos, a ver, amoxicilina, ácido clavulánico, a ver, renal, ¿cuánto le damos? A ver, allá la tasa de filtrado, vamos a calcular, ya, le corresponde esto. Ahora no, ahora es más fácil porque todo lo tenemos ya en nuestras famosas, en nuestros famosos celulares, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, nosotros no somos, a ver, no vamos a poder dominar todos los medicamentos que hay. A veces hay medicamentos tan nuevos que ni siquiera los conocemos, ¿no? Entonces, lo ideal es que manejen unos cuantos, pero que los dominen, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la historia clínica del paciente, que vamos a quien le vamos a dar la terapéutica, hacer una exploración física. Es importante la historia porque ahí vamos a ver pues si el paciente tiene algún tipo de antecedentes de alergias, importantísimo. Hay pacientes que se han muerto porque se le ha indicado algún tipo de medicamento y el paciente es alérgico, ¿ya? Sobre todo esto es importantísimo, por ejemplo, a veces en sala de operaciones. Por eso es que el anestesiólogo personalmente le hace una historia al paciente para saber este tipo de alergias o tóxicos a algunos fármacos. Hay pacientes que son alérgicos a los corticoides, imagínense, ¿ya? Hay pacientes que son alérgicos a la clorfeniramina, ¿no? Entonces es interesante, pues, saber estas historias. También debemos poner en la historia clínica el uso habitual de los medicamentos. ¿Cuál es su medicación actual? ¿No? ¿Qué es lo que usa? Si es que está acostumbrado pues a ingerir alcohol u otras drogas. Yo les aseguro, por ejemplo, a lo largo, yo tengo como 25 años de médico y nunca me han dicho, doctora, yo me drogo, ¿no? Me drogo con cocaína, jamás. Eso es algo muy personal, el paciente no lo dice, pero hay algunas actitudes que nos hacen sospechar, ¿no? Pero definitivamente es bien difícil sacar esa información, ¿ya? La ingesta de alcohol u otras drogas, la presencia de edemas o ascitis, también tenemos que verlo en el examen físico, porque si veo que hay edema o ascitis, debo sospechar que voy a tener problemas en la unión a la albúmina y en la distribución de determinados fármacos. Ver el peso y la talla, que también me va a dar alguna modificación en las indicaciones terapéuticas. Y obviamente si hay algún otro órgano de daño tan importante como es el hígado, ¿no? Entonces, acordémonos pues que si tenemos pues un paciente con insuficiencia renal crónica, vamos a tener que ajustar la dosis en relación a la función de este riñón. ¿En qué casos yo ajusto la dosis? ¿Ya?
yo debo ajustar la dosis si es un fármaco, pues, que yo tengo un paciente con insuficiencia renal y sé que el medicamento se elimina por vía renal. Y lo voy a ajustar de acuerdo a la función renal que se va a hallar de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Y esta tasa de filtrado glomerular la podemos hallar en relación a la fórmula de Crocos-Gaul. Acuérdense que es 140 menos la edad por el peso sobre 72 por 1.4. Y todo esto, si es mujer, lo multiplicamos por 0.85. Ya, entonces, pero también, ya, es importante, hay medicamentos que son de estrecho nivel terapéutico, ¿no? ¿En qué sentido? Que son medicamentos que el nivel de toxicidad y el nivel de supraefecto, o sea, es muy estrecho. Por ejemplo, a ver, yo les digo, si yo doy fenitoína, yo tengo que, esta fenitoína le doy, por ejemplo, a ver, una cápsula cada 12 horas, que es su indicación de acuerdo al peso, etc. Esta fenitoína, por su nivel estrecho de toxicidad, puede pasar de un efecto que no le haga nada al paciente a un efecto que le dé toxicidad. Es por eso que estos medicamentos que tienen un estrecho nivel terapéutico se miden en sangre. La concentración de este medicamento se mide en sangre y de acuerdo a los niveles de sangre yo le subo o le bajo la dosis. Ya, por ejemplo, pero hay otros medicamentos que no. Por ejemplo, a ver, yo les digo, los que tienen bajo nivel terapéutico, o sea, bajo margen, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy un paracetamol, yo le puedo dar 2 cada 8, 1 cada 8, mitad cada 8. No me va a causar la toxicidad que me causa la fenitoína que anteriormente hemos comentado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fármacos que tienen estrecho nivel terapéutico que rápidamente van a la toxicidad? A ver, tenemos la digoxina, tenemos la fenitoína, tenemos el tacrolimus, que es la ciclosporina, que son medicamentos inmunosupresores, por ejemplo. ¿Ya? En tanto que la mayoría, que no se miden en sangre, son medicamentos que no tienen ese estrecho margen de toxicidad. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, vamos a encontrarnos con un paciente y vamos a ver, pues, a decidir cuál es la dosis inicial y vamos a decidir cuál es la dosis de mantenimiento. Acuérdense que es el tratamiento individualizado. Entonces, la dosis inicial va a depender del volumen de distribución y no necesariamente de la depuración de la creatinina. Es por eso que muchas de las dosis iniciales son dosis completas, ¿no? Así sea, por ejemplo, a ver, yo tengo una insuficiencia renal crónica, tengo 50% o 30% de tasa de filtrado, pero como dosis inicial yo te voy a dar la dosis completa. Y la siguiente dosis ya voy a calcularla en relación a la tasa de filtrado glomerular. Por eso es que ven en la lámina que dice que la dosis inicial administrada en un paciente con insuficiencia renal es la misma que la de un paciente con función renal normal. ¿Ya? Muy bien. Y luego pasamos a la dosis de mantenimiento, ¿no? Esta se va a ver de acuerdo, acuérdense, a la tasa de filtrado glomerular. Habíamos hablado para hallar esa tasa de filtrado glomerular, teníamos varias fórmulas, tenemos la de Crocos-Gaul, que es la manual, pero ahora pues cada vez hay fórmulas mucho más completas, intervienen más factores y hacen de que la tasa sea mucho más precisa, el cálculo de la tasa sea mucho más precisa, ¿no?
Tenemos la de la MDRD, tenemos la CKEPI, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos, yo creo que esas son las más importantes. Entonces, una vez que tenemos un paciente, primero hallamos la dosis inicial, la dosis de mantenimiento. Para hallar esta dosis de mantenimiento, o sea que el paciente va a continuar con la terapia, yo tengo que, como la tasa de filtrado glomerular, hay un paciente con insuficiencia renal crónica y ya hay una repercusión en la tasa de filtrado glomerular, yo voy a ver qué hago para modificar esa dosis y no causar la toxicidad. Entonces, hay dos métodos. O le alargo el tiempo entre dosis y dosis, o disminuyo la dosis y conservo el tiempo. ¿Ya? Muy bien, el método de intervalo suele ser el de elección. O sea, ya a ver, por ejemplo, a ver, la amoxicilina, ya no le doy cada 8, 500 cada 8, sino le doy 500 cada 12 o 500 cada 24. ¿Ya? Ese es aumento el intervalo de la dosis. En algunos casos, con un margen terapéutico estrecho, o sea, son medicamentos que son dosados en sangre, por lo general, más bien, reduzco la dosis y trato de mantener el tiempo. Sin embargo, si ustedes me preguntan a mí personalmente como nefrólogo, ¿qué es lo que hago? Yo a veces mezclo ambas, ¿no? Le bajo la dosis y le aumento el intervalo muchas veces. Entonces ya habíamos adelantado cómo nosotros pues calculábamos la tasa de filtrado glomerular en buenas maneras la función del riñón, ¿no es cierto? Ya, puede ser en este cálculo donde necesito solamente la edad, el de Crocus-Gaul solamente necesito la edad y el peso y la creatinina en sangre. Y hallo la fórmula, ¿no? Pero hay otras que voy a necesitar más variantes, ¿no? Más variables, perdón. El MDRD4, el 4 es porque necesito 4 variables, en este caso la creatinina, la edad, el género y la raza. Y ahora tenemos el MDR6, donde metemos la albúmina, ¿ya? Y otra variable que, espérate, la raza, la albúmina, y ahorita no recuerdo qué otra variable tiene la MDRD6. Luego tenemos el CKD-EPI, ¿no? Y van a ver, la ventaja es que ven pues que es bien complejo, pero tenemos pues nuestra famosa calculadora que ya nos está ayudando. Ahí solamente metemos pues la edad de algunas variables muy detalladas y nos va a dar automáticamente la respuesta. Acá tenemos fármacos que no necesitan ajuste de dosis, es decir, que se eliminan por vía hepática. A ver, agentes neuromusculares, analgésicos no narcóticos, anticoagulantes y agentes antiplaquetarios, los famosos anticonvulsivantes, los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos, los antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, hay que hacer un acápite aparte porque en nuestros pacientes renales está prohibido el uso de los antiinflamatorios no esteroideos porque producen mayor daño renal y me pueden llevar hacia la insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Entonces nosotros, específicamente todos los nefrólogos, tenemos prohibido el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, y el resto de los medicamentos que aparentemente no necesitan ajuste de dosis. ¿Ya? Luego vamos a tener acá, miren, en este cuadro, este es el del famoso Sanford, cómo tenemos que ajustar los medicamentos en la insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, el aciclovir, que se utiliza para el tratamiento del herpes. Habitualmente se da pues 500, 800 miligramos 5 veces al día.
o endovenoso 5 a 12 miligramos por kilo cada 8 horas. Se considera mayormente que si yo tengo una depuración mayor de 50, se considera que es normal. En este caso, ¿no? ¿Ya? Y acuérdense que la depuración normal es de 80 a 120, pero el hecho que tenga más de 50 ya lo consideran como valores normales acá, sobre todo para el ajuste posológico. Luego de eso, si tengo una creatinina de 30 a 50, en este caso la vía oral ya cambia, miren, ya va no de 500 a 800, sino de 200 a 800 cada 6 horas. ¿Ya? O sea, 4 veces al día. La primera era 5 veces, 4 veces. Entonces vemos que han hecho una disminución de la dosificación y también una elevación del intervalo. Miren el endovenoso que era de 5 a 12 miligramos por kilo cada 8 horas. Acá la dosis se ha mantenido, pero el intervalo ha aumentado. Si la depuración empeora, es decir, estamos hablando de que ya llega a 10 a 30 mililitros por minuto, se dan cuenta que ya no es cada 6 horas, sino cada 8 horas. Acá estamos aumentando los intervalos. Y el endovenoso ya no es cada 12 horas, sino cada 24 horas. Finalmente, cuando tenemos una depuración menos de 10 mililitros, acuérdense que ya es un paciente que probablemente esté en hemodiálisis o prediálisis. Entonces, se recomienda en estos casos, pues, miren, cada 12 horas, el 200 cada 12, y el endovenoso prácticamente mínimo, la mitad, cada 24 horas, ¿no? Y en estos casos, si el paciente hemodializa o hace diálisis peritoneal, se recomienda un agregado luego del tratamiento dialítico, porque la diálisis también extrae los medicamentos y de repente pues no cumplen el objetivo. Es por eso que se le da un adicional luego de estos procedimientos dialíticos. Y miren, el más común, por ejemplo, la ampicilina. Miren, lo adecuado es 1 o 2 gramos cada 4 a 6 horas y finalmente pasa pues a 1 o 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Y así sucesivamente. El ciprofloxacino, también conocido por ustedes, que se da 500 cada 12, es lo más común. Luego pasamos pues a 500 cada 24 horas. Entonces, chicos, para que podamos entender cómo facilitarnos la posología de estos medicamentos en estos pacientes especiales, que son los pacientes renales, recordar pues que no es necesario que manejemos un montón de pacientes, un montón de medicamentos. Los pocos medicamentos que conozcamos, tratemos de conocerlos a profundidad. Veamos cuáles son las contraindicaciones, cuáles son las indicaciones. ¿Ya? No tratemos de dominar todo porque es imposible. ¿Ya? Otra cosa también es que se ve mucho el tema de la polifarmacia, sobre todo en pacientes ancianos, ¿no? Y esto también, estas combinaciones pueden hacer que haya mucho mayor riesgo de nefrotoxicidad. Debe monitorizarse clínicamente al paciente, así como la concentración sanguínea de los fármacos, sobre todo aquellos con margen terapéutico estrecho. Por eso es que se les hace un seguimiento en sangre. La creatinina sérica no necesariamente va a ser la única pauta para valorar la función renal. ¿Ya? Tenemos pacientes, ¿y por qué no? Porque la creatinina depende de la masa muscular, ¿ya? Y no necesariamente va a reflejar la función renal. Hay pacientes con creatinina sérica normal, pero que tienen otros factores asociados a nefrotoxicidad, por ejemplo, los ancianos, los hepatópatas, los nefrópatas. Hay, por ejemplo, los famosos síndromes nefróticos que tienen función renal normal, creatinina y urina normal, aunque estén eliminando grandes cantidades de proteínas. Y ya de por sí también tienen riesgos de estos problemas de nefrotoxicidad. Muy bien, y luego de eso,
lo ideal es que tratemos en relación a la experiencia que podamos tener, pero tratar de usar una combinación de ambos, ¿no? O reducción de dosis o ampliación del tiempo de administración. Muy bien, otro tema importante a tocar en esta clase es el uso de diuréticos. ¿Por qué? Porque el uso de diuréticos es bastante común en los pacientes renales. Porque acuérdense que los pacientes avanzada la enfermedad renal prácticamente cada vez hay menor producción de orina y por lo general se le indica tratamiento diurético. ¿Y por qué también es importante los diuréticos? Porque en algún momento pues los pacientes con insuficiencia renal aguda, a veces pues tratamos de oligúrica, tratamos de convertir esta insuficiencia en no oligúrica y también administramos medicamentos, sobre todo diuréticos. La otra indicación, a veces el paciente viene con edema agudo pulmonar y también hacemos uso de estos diuréticos. Es por eso que es importante que en este capítulo de enfermedades renales podamos conocer un poquito más sobre los mismos, ¿no? Entonces vemos pues cómo se clasifican los diuréticos. Tenemos pues que tenemos los famosos, estos son en relación a su acción, ¿ya? O su ubicación. Por ejemplo, los diuréticos de ASA, que están a nivel de ASA, ya como vemos en el esquema. Luego tenemos las tiazidas. Luego tenemos los ahorradores de potasio. Luego tenemos los famosos diuréticos osmóticos. Luego tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica y finalmente algunos diuréticos menores. Acá tenemos, por ejemplo, un caso clínico, un paciente añoso, 68 años, masculino con antecedentes de insuficiencia cardíaca desde hace 10 años, el cual dejó de tomar sus medicamentos porque entró en un cuadro depresivo porque su esposa lo había dejado. Ingresa a la UCI donde usted se encuentra y lo explora, encontrando datos de dificultad respiratoria, taquipnia y estertores crepitantes generalizados, con hipoventilación bivasal. Su presión arterial es de 140/80, una frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 36 y una saturación de 70%. Acá le toman una radiografía de tórax portátil y muestra una grave congestión pulmonar, con datos compatibles con edema agudo pulmonar. ¿Ven? Hay como en la parte central vemos como hay como unas alitas, ¿no? De mariposa. Aumento de la trama, ¿no? Y miren las estrellitas que nos están mostrando. Unas líneas. ¿Cómo se llaman esas líneas? ¿Alguien recuerda? A ver, chicos. Líneas de Kerley. Muy bien, las famosas líneas de Kerley, ¿no? Entonces, eso es un caso típico, ¿ya? Ahora, ese es un caso cardíaco, pero también muchos de nuestros pacientes renales en síndrome urémico vienen con congestión cardíaca y igualito con este famoso edema agudo pulmonar, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de insuficiencia renal crónica. Y vamos a tener que darle un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente el diurético, ¿no es cierto? Ahora, doctora, ¿y cuál diurético le doy? Miren, tengo una variedad de diuréticos al escoger, ¿ya? Entonces, ¿cuál escogerían? Furosemida, acetazolamida, manitol, hidroclorotiazida, triantereno. La verdad es que, a ver, hay que pensarlo bien, ¿no? Entonces, el manejo terapéutico del edema agudo pulmonar es disminuir la presión venocapilar, mejorar la ventilación pulmonar,
y sobre todo el tratamiento de la enfermedad causal, ¿no? Si es cardíaco, dar tratamiento cardíaco. Si es renal, probablemente dializar al paciente, ¿no? Muy bien, entonces, lo primero, ¿cuáles son los medicamentos? Primero doy nitroglicerina, ¿ya? Porque va a inhibir el retorno venoso y por lo tanto disminuye pues la resistencia vascular sistémica y facilita el vaciamiento cardíaco, ¿no? Entonces disminuye la poscarga, eso es importantísimo. Eso es todo, así igualito lo manejamos en emergencia. Le damos furosemida, 0.5 a 1 miligramo por kilo. A ver, si pesa 80 kilos, podemos dar hasta 80 miligramos. Acuérdense que cada ampolla es de 20 miligramos, damos 5 ampollas, así, en bolo. Y esto va a causar disminución del retorno venoso y también aumenta la capacidad venosa, ¿no? Y por lo tanto nos va a ayudar mucho en la congestión, mejorando los síntomas. Luego podemos dar sulfato de morfina, de 2 a 8 miligramos endovenoso, si es que tenemos una presión arterial media un poquito elevada. ¿Ya? Y al igual que los otros, también en conjunto van a disminuir la poscarga mediante vasodilatación arterial, ¿no? Uno te disminuye la precarga y el otro te ayuda también al control de la poscarga. En algunos casos hacen torniquetes rotatorios. Nosotros en nuestros renales, ¿qué pasa? Que si viene un paciente renal en estas condiciones, un síndrome urémico, un edema agudo pulmonar por causa renal, no es que la máquina lo esté esperando inmediatamente al paciente, tiene que preparar la máquina, eso demora desinfectar la máquina, más o menos unos 20 minutos. En esos 20 minutos yo tengo que tratar de compensar a mi paciente y le doy este medicamento de primera línea. ¿Ya? Y una vez que el paciente se estabilice, que temporalmente, obviamente de ahí lo llevo a la hemodiálisis. Y si es un paciente cardíaco, ya el cardiólogo iniciará pues el tratamiento respectivo. Entonces, el fármaco, el diurético recomendado es la furosemida. ¿Ya? Muy bien. Recordemos que a nivel de la furosemida es un diurético de ASA. También hay otros diuréticos acompañantes que también son de ASA, por ejemplo la bumetanida, la toracemida, el ácido etacrínico. Son derivados de las sulfonamidas, a excepción del ácido etacrínico, ¿no? ¿Y por qué se dice son diuréticos de ASA? Porque se excretan por el túbulo contorneado proximal. Inhiben el cotransportador sodio-potasio-cloro en la rama ascendente delgada del asa de Henle. O sea, su acción es en el asa de Henle. Por eso se llama diuréticos de asa. ¿En qué casos yo uso los famosos diuréticos de asa? En la insuficiencia cardíaca grave, en el edema pulmonar agudo, en la hipertensión arterial, en las crisis hipertensivas, en la insuficiencia renal con retención hidrosalina, en la cirrosis hepática con retención de líquidos. Es uno de los medicamentos más usados, es el famoso Lasix. ¿Ya? Es importante porque tiene una acción importante. Por ejemplo, yo no le daría otros, por ejemplo, a ver, vamos a ver un poquito más la lámina. No le daría tiacidas porque la tiacida se une mucho a la albúmina y si este paciente tiene una albúmina baja va a tener pues una baja acción. Entonces la furosemida no, la furosemida me va a garantizar su acción. Tiene techo alto, puede producir venodilatación, como el edema agudo pulmonar. El inicio de acción es inmediato, 10 a 20 minutos cuando es endovenoso. La duración es de 5 a 6 horas. ¿No? Yo puedo dar incluso hasta 10 ampollas al día. Y el metabolismo y la excreción es renal. Un momentito me van a decir, doctora, pero si este paciente tiene síndrome urémico, ya el riñón no da más. Sí, pero me va a producir un efecto de vasodilatación. El efecto que hemos mencionado del edema agudo pulmonar y la acción de la furosemida es a nivel pulmonar, a nivel del corazón, a nivel de la precarga y la poscarga, ¿no es cierto?
¿ya? No estamos hablando de la función a nivel renal. Luego tenemos otro diurético de asa, la bumetanida, que también tiene un techo alto. Tiene la misma acción a nivel de la asa de Henle. Sin embargo, miren, el inicio de acción es un poquito más lento, ¿ya? No se ha demostrado utilidad en la hipertensión esencial y tiene un metabolismo tanto hepático como renal. Sin embargo, recordemos también, yo pues le doy grandes cantidades de diurético, ¿no? Pero recordemos que hay efectos colaterales al uso exagerado de estos diuréticos. ¿Y cuál de estos efectos, cuál de estos efectos son los que va a ser producido por la furosemida? Esas son preguntas de examen, es por eso que es importante que ustedes puedan acordarse. Los efectos a mis pacientes renales, tengo un montón de pacientes que son sordos, porque hay una ototoxicidad, muchas veces irreversible. Puede haber una sensibilidad cruzada con sulfonamidas. Tenemos también mucho problema con el tema de hipopotasemia, hiponatremia. Muchos de mis renales crónicos que usan diuréticos crónicamente, en estadio, por ejemplo, 4, prediálisis, vienen con edemas y uno les da pues diuréticos. Por lo general tienen hiponatremias, ¿ya? Pueden producir hiperglicemias, hipertrigliceridemias, alcalosis metabólicas hipoclorémicas a altas dosis. ¿Cuáles son las contraindicaciones por las cuales yo no puedo dar diuréticos de asa? Es decir, la furosemida. Cuando tengo anuria, ¿ya? Cuando tengo, ¿por qué? Porque si tengo anuria, me está diciendo que este medicamento no va a poder actuar y más bien me va a producir una ototoxicidad, a excepción de un edema agudo pulmonar, por ejemplo, ¿no? En caso de deshidratación, en caso de discrasias sanguíneas. El otro tema también es importante no dar si es que yo no puedo monitorizar el potasio ni el sodio, porque se pierden grandes cantidades de potasio y grandes cantidades de sodio, y más bien ustedes saben que cuando el potasio es muy bajo me puede dar también una parada cardíaca, ¿no? En sístole, ¿no? Acá tenemos otro caso clínico, un paciente de 78 años de edad con una hipertensión sistémica y osteoporosis, que acude a su consultorio para su cita mensual de control. Actualmente tratado con amlodipino 10 miligramos al día, y a la evaluación se encuentra una presión arterial de 160/90, o sea, persiste la hipertensión arterial. Yo siempre, chicos, he criticado porque a veces en pacientes ancianos el cardiólogo abusa del diurético. Abusa del diurético y varias veces me han venido pacientes ancianos a mi consulta, ¿no? Con elevación de urea y creatinina, y haciendo una anamnesis así detallada, me doy cuenta que en algún momento tuvo diarreas y seguía usando su diurético. Imagínense, había una hipoperfusión renal y por lo tanto, pues obviamente me subía urea y creatinina, porque el anciano es más intolerante a estos cambios, ¿no? De volumen, a diferencia de los jóvenes. Yo puedo usar diuréticos si tengo 20 años, puedo tener diarreas y no pasa nada. Tengo una capacidad de adaptación mucho mayor que se pierde con la edad, ¿no? Al margen también que acuérdense que a partir de los 40 años uno pues el riñoncito también envejece, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál de los diuréticos utilizarían como antihipertensivo? Porque sí se describe el uso de diuréticos como antihipertensivo, ¿no? A ver, vamos a seguir. Entonces, realmente es recomendado un diurético tiacídico.
es decir, la hidroclorotiazida. Es el tratamiento de primera línea en la hipertensión arterial sistémica, sin comorbilidades. La mayoría de los cardiólogos indican, pues, antihipertensivos, además de agregados de tiazidas, ¿no? Coaprovel, por ejemplo. Coaprovel tiene tiazida. Es útil en pacientes mayores de 50 años y en afroamericanos porque son los que más frecuencia tienen el tema de la hipertensión arterial. Hay una inhibición de la reabsorción de sodio y cloruro en el túbulo contorneado distal, ¿no? Puede aumentar la excreción de potasio, son de techo bajo y actúan mal en la insuficiencia renal crónica. Es por eso que en el edema agudo pulmonar de causa renal yo no doy hidroclorotiazida, ¿no? Actúan mal y sobre todo por el tema de la hipoalbuminemia. Se dice que con una tasa de filtrado menor de 30, prácticamente los diuréticos tiazídicos no actúan bien, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones en el edema cardiogénico, en la antihipertensión, como antihipertensivo y en la retención hidrosalina de cualquier etiología? El más conocido es la hidroclorotiazida. Podemos dar generalmente la hidroclorotiazida, viene en tabletitas de 25 o 50 miligramos. Dosis mayores se correlacionan con efectos adversos. La mayoría de los antihipertensivos que dan los cardiólogos utilizan los ARA2 o los YECAS en combinación con la hidroclorotiazida. El inicio de acción es 1 a 2 horas, la duración es de 16 a 24 horas y su metabolismo y excreción es renal, ¿no? Entonces, de los siguientes efectos adversos, ¿cuál es causado por las tiazidas? La hiperglicemia, la hiperuricemia, la hipercalcemia, la impotencia. A y B son correctos, o todo menos E son correctos. Muy bien, entonces acá tenemos los efectos adversos de las tiazidas, ¿no? Acuérdense que van a producir hipopotasemia, hiponatremia, hiperglicemia, hiperuricemia, dislipidemia e impotencia. ¿En qué casos yo no uso tiazidas? Cuando ya tengo una insuficiencia renal crónica avanzada, ¿no? Cuando tengo hipopotasemia, por ejemplo, en los cirróticos, no puedo hacer que se siga perdiendo más potasio porque el paciente pues se va a complicar, ¿no? En las arritmias ventriculares, generalmente por causas de desequilibrio electrolítico, tampoco. En el embarazo, tampoco. ¿Cuáles son las interacciones farmacológicas de las tiazidas? Los esteroides, los AINES, los antiarrítmicos, los antibióticos, el Probenecid. Luego tenemos la otra gran familia de diuréticos que son los ahorradores de potasio. Y lo trabajamos mucho, los ahorradores de potasio, en casos bastante específicos, como por ejemplo en la cirrosis hepática. En la cirrosis hepática, por lo general, el paciente va a tener hipocalemia, y por lo tanto, y también tienen ascitis. Entonces vamos a tener que usar un diurético, pero este diurético, si usamos furosemida, va a empeorar este cuadro de hipocalemia. Entonces usamos este tipo de diuréticos ahorradores de potasio. Su acción es al inhibir los canales de sodio de la membrana epitelial, ¿no? Son antagonistas de los receptores mineralocorticoides y lo más conocido es la espironolactona, la amilorida y el triantereno. ¿En qué caso yo uso ahorradores de potasio? En edemas de origen cardíaco, obviamente con hipocalemia, en cirrosis, que lo habíamos comentado, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? Que si le das mucho te va a producir más bien hiperpotasemia, acidosis,
hipotensión ortostática o anorexia, hiponatremia y toxicidad digitálica en casos que seas usuario pues, de digoxina, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que seas alérgico a este medicamento. Si tú tienes hiperpotasemia, no puedes darle más ahorradores de potasio porque puedes producir una parada cardíaca en diástole. Una insuficiencia renal aguda tampoco se recomienda. Y el uso de suplementos de potasios tampoco, ¿no? Y otro tipo de diuréticos son los diuréticos osmóticos. Dentro de estos el más conocido es el mannitol, ¿no? Se queda, al estar en la luz tubular, tiene un mecanismo de arrastre, ¿no? Por ósmosis se atrae todos los líquidos al espacio intratubular y por lo tanto pues logra una orina osmótica. El mannitol lo usamos mucho en el tema del edema agudo pulmonar por esos mecanismos ya mencionados. También en patologías oftalmológicas al disminuir la presión intraocular. Muy bien, acá vemos pues produce diuresis luego de la administración del mannitol luego de 15 a 30 minutos. Y bueno, la eliminación es renal, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? Puede haber convulsiones, mareos, cefaleas, visión borrosa en el sistema nervioso central. Puede empeorar el edema. Acuérdense que va a ser hiperosmolar, ¿no? Puede haber náuseas, vómitos, la diarrea también osmolar. Puede haber, por ejemplo, un problema de hiper o hiponatremia, dependiendo, etc. ¿En qué casos yo no doy mannitol? Cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca congestiva, porque va a congestionar más, va a traer más agua del extravascular al intra, así es que le doy mannitol en el intravascular, ¿no? Empeoraría el edema pulmonar. En anuria tampoco le voy a dar mannitol porque congestionaría el paciente y no tendría dónde eliminar pues estos líquidos, ¿no? En hemorragia intracerebral activa, ¿no? En deshidratación severa, no, porque empeoraría pues la presión osmótica, la osmolaridad, ¿no? Y finalmente, los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? La semana pasada me fue al Cusco y me tomé mi famoso Sorochín, ¿no? Porque se utiliza mucho este diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica en el tema del mal de montaña, ¿no? Tiene propiedades anticonvulsivas, también se utiliza mucho en el tratamiento del glaucoma. Su acción no es como diurético porque realmente no tiene esa... A ver, ¿cómo le podría decir? Es un diurético, porque es un diurético débil realmente, ¿no? Alcaliniza mucho la orina. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Si yo soy alérgica, si tengo parestesias, tinnitus, anorexia, alteraciones del gusto, acidosis metabólica, alteraciones del balance electrolítico o discrasias sanguíneas. Muy bien, chicos, ya hemos terminado acá. Vamos a ver el tema de insuficiencia renal aguda. Les voy a dar 5 minutos y nos vamos a encontrar 6 y 2. ¿Sí? ¿Me escucha?